Estudiantes de Derecho y otras disciplinas, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a hablar acerca de un caso que tiene que ver con una mujer a la que le habrían encontrado drogas en su posesión. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con este caso. ¿Puede ir a prisión una mujer que transportaba o tenía en su poder drogas cuando lo hacía con el fin de pagar el tratamiento, un tratamiento médico para su hijo? Bueno, en principio veremos que la tenencia de drogas, ya sea para comercialización, como podría ser este caso, o para consumo personal, está penalizado por una ley, que es la 23737, más conocida como la ley de estupefacientes, que ya hemos hablado sobre esto en algún momento. Pero bueno, es sobre esta mujer, CN, sobre infracción a la ley de estupefacientes 23737. Es un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén con fecha 8 de julio de 2021. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que sucede en este caso. Es un fallo que ocurre en la ciudad de Neuquén, que es capital de la provincia, a los 8 días del mes de julio del año 2021. Es un caso que obviamente se terminó desarrollando por la plataforma Zoom, porque ya estábamos en pandemia, con la intervención del doctor Miguel A. Palazani, por el Ministerio Público Fiscal, de la acusada, de nacionalidad argentina, con fecha de nacimiento que ven aquí, oriunda de Tartagal, provincia de Salta, completa, de ocupación vendedora, instrucción primaria completa, es decir, no había terminado el colegio primario, hija de E y de Mac, con domicilio, bueno, esto que están viendo aquí. Y el señor defensor oficial, el doctor Gerardo García. Entonces, el defensor oficial que le designó el Estado, porque ella no podía proveerse un abogado por sus medios económicos, fue entonces el doctor Gerardo García. Bueno, el juicio se llevó adelante observando las reglas del proceso abreviado. Esto lo vimos en otro video. Bueno, obviamente para hacer esto tienen que estar de acuerdo las partes, cosa que pasó. Y por lo tanto, una vez establecido eso, queda entonces analizar si corresponde o no homologar en sentencia la propuesta arrimada al tribunal de juicio. Bueno, ¿qué es lo que se le reprocha a esta mujer? Bueno, ella lo que habría hecho es intentar egresar de nuestro país hacia la República de Chile, quería ir de Argentina hacia Chile y portaba una sustancia estupefaciente, más precisamente clorhidrato de cocaína, en un peso aproximado de 2,722 kilogramos, que se encontraba distribuida en total en 4 paquetes con forma de ladrillos envueltos en bolsa plástica de color transparente, y en el interior de estos una sustancia oleosa con cinta de nylon color transparente. Y en el interior de estos una sustancia lo que transportaba en el interior de una bombacha de confección casera de color azul que tenía colocada entre sus prendas. Entonces ella portaba esta cantidad de droga, cocaína, clorhidrato de cocaína, en un peso de aproximadamente o de casi 3 kilogramos. Y lo tenía envuelto de esa manera para obviamente intentar pasar desapercibido. Esa sustancia obviamente se encontró, por lo tanto fue secuestrada por el personal de la sección. Bueno, esto que están viendo aquí en pantalla. Bueno, el hecho descrito entonces fue calificado por la representante del Ministerio Público Fiscal de la instancia anterior como constitutivo del delito de contrabando de exportación agravado por tratarse de estupefacientes en grado de tentativa. Cuando hablamos de tentativa quiere decir que por circunstancias ajenas a su voluntad no se termina consumando el delito, en este caso porque la descubrieron, en calidad de autora. Y bueno, aquí cita artículo 866, primer párrafo, en función de los artículos 863 y 871 de la ley 22415 y el artículo 45 del Código Penal argentino. Esta conducta entonces fue calificada como tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencias con fines de comercialización en calidad de autor, según el artículo 5, inciso C, de la ley
23.737 y el artículo 45 anteriormente citado. Entonces, por la cantidad entendieron que esta persona transportaba esa droga, es decir, tenía una tenencia no con fines de consumirla para consumo personal, sino para comercializar, es decir, para ganar plata y hacer un negocio con esa droga, lo cual agrava la pena. Bueno, tenemos entonces más información al respecto. Los artículos que se implementan son estos aquí, que les estoy señalando justo aquí en amarillo. En ese orden, el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal establece que los jueces y los representantes del Ministerio Público van a poder resolver el conflicto a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecúen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social. Bueno, obviamente la solución en este caso tiene que tener en cuenta su posición especial vulnerable por ser mujer. Recordemos que el artículo 75, inciso 23, pone en cabeza del Congreso el dictado de medidas de acción positiva, es decir, de leyes que protejan especialmente a la mujer por considerarla un sector vulnerable dentro de la sociedad, y por eso se dictó la ley 26.485, y obviamente hay que tener en cuenta la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belén do Pará y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todos ellos con jerarquía constitucional, conforme nos dice el 75, inciso 22, a partir de la última reforma de la Constitución, que fue la de 1994. Aquí se cita artículo primero de la Constitución, que tiene que ver con el principio de división de poderes, la forma republicana, representativa y federal de gobierno que adoptamos, el artículo 18, que trata justamente lo que es el debido proceso, que ya hemos hablado más de una vez, el artículo 19, que contiene lo que se llama el principio de reserva, es decir, que el Poder Judicial se tiene que abstener de intervenir siempre y cuando el accionar o la conducta de esa persona no perjudique a terceros y no afecte ni el orden ni la moral pública, el artículo más glorioso y que más queremos de la Constitución. Y obviamente el 75, inciso 22, que es el que establece los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, estos tres que le mencioné, dos dirigidos especialmente hacia la mujer y el otro que tutela en forma genérica para ambos géneros, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bueno, lo cierto es que se retira esa acusación contra esta señora debido a que se tiene acreditado lo que se conoce como un estado de necesidad justificante en los términos del artículo 34, inciso 3 del Código Penal. El artículo 34 lo que hace es establecer supuestos de inimputabilidad, obviamente con carácter taxativo, es decir, esos que están ahí y no otros, por lo cual hay que respetarlo. Cuando hablamos de estado de necesidad justificante, no hay que confundirlo con el estado de necesidad disculpante. El estado de necesidad justificante implica realizar un mal menor para evitar un mal mayor. Entonces, el mal menor en este caso sería cometer el delito de tráfico de estupefacientes con fines de comercialización, aunque ella no era más que una empleada de ese sistema o de este, digamos, conjunto de personas dedicadas a delinquir y que están en el negocio de los estupefacientes para evitar un mal mayor. O sea, en este caso estaba en juego la salud de su hijo. Ella tenía que pagarle un tratamiento médico al hijo, no tenía plata, por lo tanto aceptó hacer esto, pero lo cierto es que ella igual queda totalmente condicionada. Más allá del estado de necesidad justificante, queda claro que ella no tiene intención de hacerlo y que no hay dolo. Por lo tanto, si no hay dolo, no la podrían juzgar nunca porque este es un tipo penal que requiere de dolo. Y ella lo está haciendo porque no le queda otra, obligada, porque tiene que, obviamente, preservar la vida y salud de su hijo. Por lo tanto, uno obviamente está dispuesto a hacer lo que sea para salvar la vida y salud de su hijo. Bueno, se tiene en cuenta obviamente la situación de vulnerabilidad que atraviesa y la necesidad de brindar una solución urgente y apremiante al problema de salud que padecía y aún padece su hijo.
Obviamente, al realizar un análisis pormenorizado de esta situación socioambiental de la imputada, se concluye que en un contexto de vulnerabilidad, se encuentra en un contexto de vulnerabilidad y extrema necesidad. Se trata de una persona de pocos o escasos recursos que obviamente no puede afrontar el tratamiento de su hijo y recurrió a este, digamos, entre comillas, trabajo para poder pagar ese tratamiento. Afirmó entonces que NC es una mujer que pertenece a un sector socialmente desfavorecido, que se encontraba en una situación desesperante y de extrema necesidad ante la imposibilidad económica de hacer frente a una cirugía de alto riesgo que necesitaba su hijo y la presión que recaía sobre ella por ser la principal sostén económico y emocional de la familia. Entonces se encuentra en una situación entre la espada y la pared, una situación totalmente desesperante, angustiante, donde no sabe qué hacer, no cuenta con ayuda de nadie y es el principal sostén económico. Es decir, es ella quien tiene las cargas de familia, la que tiene que poner el dinero para poder mantener a su hijo. Y al no recibir ayuda, necesita conseguir el dinero de la manera que sea y encontró esto como forma para poder conseguir ese dinero. Por eso, como les digo, si lo vemos desde el punto de vista del derecho civil, no hay voluntad en su accionar. ¿Por qué? Porque no hay intención y no hay libertad. Es decir, ella no lo quiere hacer y está condicionada por otras personas para hacerlo. Frente a esta situación, terceras personas abusando de su situación de extrema vulnerabilidad, entonces estamos frente a un caso donde hay terceros, hay personas ajenas que obviamente se aprovechan de su necesidad y de su estado de vulnerabilidad y de su condición de mujer. Y obviamente la utilizan para transportar material estupefaciente y de esta manera permitirle obtener el ingreso necesario para que su hijo reciba adecuada atención médica. Entonces queda claro que a esta persona la usan, se aprovechan de su estado de necesidad. Entonces hay un abuso de su estado de necesidad, de su estado de vulnerabilidad social y obviamente del hecho de ser mujer. Y de necesitar esta plata obviamente para pagar un tratamiento que no había otra manera de pagarlo porque sería tan costoso que no tendría otra que recurrir a justamente transportar estos estupefacientes. Bueno, obviamente a partir de los elementos probatorios reseñados no quedan dudas a este ministerio que la señora C realizó un trabajo de transporte de drogas en condición de mula. Bueno, claramente lo realizó en esta condición, por lo tanto no es ella quien decide, no ejerce un dominio sobre su acción, sino que actúa totalmente condicionada por otras personas que le ofrecen una solución definitiva a su problema, que es el tratamiento de su hijo que tiene que pagar y no tiene manera de hacerlo. Entonces, los magistrados consideran que una decisión judicial que carezca, que no tenga para nada perspectiva de género, no puede ser admitida a la luz de las obligaciones asumidas por el Estado Nacional con relación a la protección de las mujeres. Bueno, básicamente el 75, inciso 23 y los artículos 1, 2, incisos A, B, C, D y F y concordantes de la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer y el artículo 75, inciso 22 en general, que establece estos otros dos tratados que también vimos. Bueno, entonces lo que se busca aquí es no reproducir mediante la criminalización de una mujer en graves condiciones de vulnerabilidad la opresión a la que ya viene sometida previamente. Entonces, ante el malestar y la situación en la que encuentran, los jueces dicen, bueno, no vamos a agravar la situación condenándola por algo que no quiso hacer y por algo que hizo porque no le quedó otra. Por lo tanto, claramente, si bien hay acción y es típica, está dentro de una causal de justificación y por lo tanto su accionar o su conducta no es antijurídica, es decir, no es contraria a la ley o a la moral y las buenas costumbres, en este caso particular al Código Penal como ley general que establece cuándo se va a reprimir y castigar una conducta y cuándo no. Por eso va a citar obviamente doctrina y jurisprudencia para sustentar y argumentar y fundar bien su posición. Bueno, entonces quedó claro que esta mujer actuó en un estado desesperante y en una situación excepcional, una circunstancia excepcional.
actuó bajo un estado de necesidad justificante al verse obligada a transportar estupefacientes en su cuerpo para posibilitarle a su hijo el acceso a un adecuado tratamiento médico. Por eso es que no se va a formular una acusación formal contra la señora N.C., toda vez que se tiene por acreditado, es decir, esto ha quedado probado sin lugar a dudas, excediendo ese principio o esa duda razonable, y se justifica entonces su conducta. Artículo 34, inciso 3 del Código Penal, por lo tanto se va a solicitar su absolución, es decir, que sea liberada de toda culpa y cargo y obviamente sea puesta en libertad y se vaya a su casa. Bueno, no habiendo nada más que decir, bueno, aquí pueden ver otros tratados y otros artículos aplicables al caso, pero bueno, se cita también el artículo 18, el comentario de María Angélica Geli. Así que sin más, espero que les haya gustado este fallo y nos vemos en un próximo video.